En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones para que podamos comprender siempre lo que es recto ante tus ojos y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La edición del texto que estoy usando es una edición de las obras que pretende ser de las obras completas de Santa Margarita María de Alacoque, preparada por el padre Pablo Cervera Barranco. Es relativamente nueva esta edición y hasta la fecha van 2 volúmenes, este que es la autobiografía y el segundo que son otros escritos espirituales. Y el tercero que se está preparando, todavía no ha salido, que van a ser cartas, algunas de las cartas. Y el padre Pablo Cervera Barranco, él es el que está haciendo la edición, es un sacerdote teólogo con mucha experiencia justamente en la edición de libros. Fue jefe editorial de la BAC durante mucho tiempo y estamos ahorita buscando que este libro lo podamos imprimir aquí en México, porque la editorial Fonte, Monte Carmelo, este libro está impreso en España, entonces sale un poquito caro. Pero ya conseguimos una manera de empezar a imprimirlo aquí, porque estas obras, digamos, los derechos de la edición los tienen las hermanas del Monasterio de la Visitación de allá de Madrid. Entonces, a través de ellas, pues vamos a buscar la manera para que los que quieran tenerlo lo van a poder conseguir en el Monasterio de la Visitación, acá en Campana, número 47, en la Ciudad de México, en Mixcoac. Y bueno, para que sepamos qué edición estamos usando, es esta. Y vienen numerados los textos de Santa Margarita, los párrafos incluso. Entonces los textos, por ejemplo, que hemos leído o que meditamos en la primera parte fueron número 9 y número 17. Y ahorita vamos a seguir con otros números, pues prácticamente voy a ir comentando casi todo, yo creo, pero como les dije desde la introducción, siguiendo una cierta secuencia, ¿no? Que no es una secuencia nomás de la memoria o de los recuerdos de Santa Margarita, sino una secuencia, es decir, como interpretativa. Entonces ahora vamos a empezar con el número 21. Por cierto, a quien
le interesa el tema, estamos todavía en el llamado y la herida del amor. Y a quien le interese ese tema justamente, les puedo pasar una predicación que hice en el que hablo sobre los grados de la caridad, y en esa predicación explico ampliamente este tema de cómo lo explican unos y otros teólogos y santos y místicos, y en que les dije de que la herida, la atadura, la enfermedad, la muerte, ¿no? Son maneras de explicar los grados de la caridad. Ahora vamos al número 21. Y vamos a empezar otra vez por algo que nos va a situar en nuestra pobre realidad. Dice Santa Margarita: yo estaba inclinada naturalmente al amor de los placeres y de las diversiones. Pero no podía ya tener gusto en ninguno, aunque con frecuencia hiciese cuanto podía para buscarlos. Nos dice Santa Margarita que ella naturalmente seguía la inclinación de su humanidad, de su carne. Y eso la llevaba a buscar los placeres y las diversiones. Es decir, una persona como tú y como yo. Y después la vemos tan irremediablemente enamorada de la cruz, del sufrimiento. Justamente ese es el proceso que tenemos que comprender, de transformación de su corazón y de transformación de su alma, que realizó Jesús. Pero aquí ya tenía algunos pasos avanzados en su elección de vida. Después de que sucedió todo esto que vimos en la primera charla, ella empieza a hacer penitencias y empieza con un deseo ardiente de ser religiosa. Aquí tendría tal vez unos 19 o 20 años. Y también empieza a ejercer un ministerio de caridad para con los pobres y con los enfermos, en la medida en que ella podía. Pero empieza también a eso. Decía que le ocasionaba una gran repugnancia ver a los enfermos y sobre todo ver a los enfermos que tenían llagas, que tenían heridas, pero lo venció. Dice así, un poquito antes, el número 20, fue necesario primeramente ponerme a curarlas y a besarlas para vencerme y no sabía cómo tenía que actuar. Entonces empieza ella pues a cuidar a los enfermos, a dar su dinero a los niños pobres, a enseñarles el catecismo, a hacer oración. Entonces, podemos pensar, ¿no? En esa etapa de su vida ya empieza una respuesta al amor de nuestro Señor que se va consolidando en una vida de oración, en los deseos de hacer penitencia, también, como veremos un poco más tarde, un amor muy grande al Santísimo Sacramento y a la Sagrada Comunión, que decía que por ella
le gustaba pasar mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento. Dice así en número 13, no dejaba de acercarme lo más posible que podía al Santísimo Sacramento. No juzgaba felices ni envidiaba más que a los que podían comulgar con frecuencia y tenían la libertad de poder quedarse ante el Santísimo Sacramento. Aunque es verdad que allí empleaba yo muy mal mi tiempo y creo que no hacía sino deshonrarle. Bueno, esto es un poquito para que veamos ya su proceso espiritual. ¿Por qué dice eso que envidiaba a los que podían comulgar muy frecuentemente? Porque en los tiempos que ella vivió, no crean que se tenía comunión todos los días. Era una comunión, pues ni siquiera cada domingo. La mayor parte de las personas no comulgaban sino en ocasiones muy especiales. Para comulgar necesitabas un permiso explícito del confesor y el confesor no te dejaba comulgar a no ser por una excepción, una circunstancia muy favorable. Había personas que pasaban todo el año sin comulgar, personas devotas de piedad, que iban a misa, no es que no fueran a misa, pero no tenían permiso de comulgar. Y de hecho en esos tiempos uno de los corrientes que había en la teología era el jansenismo, y el jansenismo, entre otras cosas, me enseñaba que nuestra naturaleza tan corrupta como está por el pecado era absolutamente indigna de recibir la Sagrada Comunión. Entonces por eso, por esta tendencia, había una cierta resistencia a la Sagrada Comunión. Se veía los que querían comulgar mucho como si se sintieran tal vez muy santos, no se sintieran pecadores, y la tendencia era más bien jansenista. Entonces por eso ella dice eso, que envidiaba a los que podían comulgar mucho, o sea, a los que tenían el permiso para confesar, para comulgar. Y bueno, el caso es que a los 19, 20 años ella tiene ya muy arraigada su devoción eucarística, su amor a Jesús crucificado. Eso no le quita sus resistencias que va experimentando, sino que al contrario las vive con más dramatismo, como una contradicción interior más fuerte. No sé si las resistencias de su alma a la gracia, está ya haciendo un cierto servicio, ¿no? A la catequesis, a los niños, a los enfermos, a los pobres, se está haciendo violencia para poder hacerlo. Pero aún así, pues se da cuenta que su corazón, su alma, aunque Jesús ha tomado mucho dominio sobre él, todavía se le resiste, ¿no? Todavía se le resiste a Jesús. Estaba yo inclinada naturalmente al amor de los placeres y diversiones, pero no podía ya tener gusto en ninguno, aunque con frecuencia hiciese cuanto podía para buscarlos. Entonces esa es una contradicción interior. Es una contradicción, ¿no? Vamos a decirlo así, de nuestra experiencia de ser hijos de Adán. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, a no ser que alguno aquí todavía haya tenido más preservación de pecado que Santa Margarita, que creo que algunos estudiosos que leen su autobiografía y demás dicen, no cometió un solo pecado mortal en su vida. Yo no sé, no, realmente no lo sé, porque pues tampoco es que vaya a escribir todo lo que hizo en su autobiografía, ¿no? Y de hecho hay una parte en la autobiografía donde dice, yo la verdad ni quiero escribir esto. Para mí, mejor que me dejen escribir mi confesión general y leerla en el refectorio para que todas vean que no soy la que ellas piensan que soy, ¿no? Eso dice Santa Margarita. Pero bueno, ella dice esto. Y esta es su experiencia, ¿no? La experiencia, vamos a decir así, de ser hijos de Adán. Se da cuenta que no encuentra su corazón sosiego, ni en los placeres, ni en las diversiones, dice, ni en ninguna cosa de este mundo, pero no puede dejar de buscarlo.
con frecuencia hiciese cuanto podía para buscar. Se da cuenta que su corazón encuentra sosiego en el amor de Dios. Ya lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya está flechada por ese amor de Jesús. Ya se dio cuenta que ese es el amor que la cautiva. Pero al mismo tiempo hay una resistencia. Y es una resistencia que implica su libertad, tristemente. Esta es nuestra experiencia de hijos de Adán. Porque dice, con frecuencia hacía cuanto podía para buscarlos. Es decir, ella acepta con toda libertad, con toda humildad, que ella libremente buscaba aquello que sabía no la satisfacía. Y ya sabía que el corazón de Jesús, que su amor, aquí todavía no habla del corazón, ¿no? Que el amor de su amado, de Jesús, era el descanso, el sosiego de su corazón. Pero aún así andaba en pos de los apetitos naturales. Y no solo naturales, sino también pues que en el desorden de nuestros pecados nos atrapan. Esto es parte del llamado también. ¿Cuántas almas no se sienten a veces cuando están queriendo seguir a Jesús como atados, por decirlo así, de una pierna por el lazo del amor de Jesús y de la otra pierna por el lazo del amor del pecado? Muchas veces así vivimos, ¿no? O como, no sé si, ¿cómo se llama ese juego, no? Pero es un juego que se pone un equipo con una cuerda de un lado y el otro lado otro equipo con la misma cuerda, en el centro hay como un pañuelo y entonces unos jalan para un lado y otros jalan para otro. ¿Sí se acuerdan de ese juego? Pues así Santa Margarita y así probablemente tu alma también. Muchas veces te sientes en medio de una guerra de amores. Jesús te jala, ¿no?, hacia su reino, pero por otro lado te inclina el pecado también hacia su reino. Y así estamos divididos, ¿no? Pero fíjense cuál es el proceso que va a vivir Santa Margarita. Dice, pero esta dolorosa figura de mi Salvador, que se me presentaba a mi vista, como si acabase de ser azotado, me impedía tenerlo, pues me hacía este reproche que llegaba a perforarme el corazón. Ya habló de las flechas, de las cadenas, ahora dice las flechas que atravesaban su corazón de lado a lado, y ahora dice que le perforaba el corazón. ¿Qué es lo que le perforaba el corazón? Pues que veía a Jesús recién flagelado. Y Jesús le decía esto, ¿querrás gozar ese placer? Y si aquí ni siquiera está hablando de que sean placeres ilícitos, o sea, no sabemos de qué está hablando. Yo no gacé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y para ganar tu corazón. Y querrás, sin embargo, disputármelo también. ¿Disputarme qué cosa? El corazón. Entonces, hoy te llevamos 3 textos, es como van 3 campanadas, ¿no? Y en los 3 tenemos esta misma tendencia, es la misma, vamos a decir, la misma pedagogía. Jesús le manifiesta su amor sufriente y su amor sufriente se vuelve una súplica para Santa Margarita de darle su corazón. Repito lo que le dice Jesús a Santa Margarita. Yo no gocé jamás de ningún placer, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor, y para ganar tu corazón. Y querrás, sin embargo, disputármelo también. Entonces,
Jesús se manifiesta amoroso y sufriente. Y su amor así manifiesto se hace un reproche para ella. Es la constante. Yo sufrí por ti, para ganar tu corazón, para conquistar tu alma. Quiero tu corazón. Y luego dice ella que esas palabras le producían una honda impresión en su alma. Pero, dice, confieso de buena fe que no comprendía nada de ello. Tan grosero y poco espiritual era mi espíritu. Solo hacía algún bien porque me urgía a ello con tal fuerza que no podía resistir. Este es el gran motivo de mi confusión en todo lo que escribo, en lo cual querría poder dar a conocer lo merecedora que soy del más riguroso castigo eterno por mis continuas resistencias a Dios y toda la oposición que hice a sus gracias, y hacer ver también con esto la grandeza de sus misericordias. Parecía en verdad haberse empeñado en perseguirme y oponer continuamente su bondad a mi malicia, su amor a mis ingratitudes, que han sido el objeto de mi más vivo dolor durante toda mi vida, por no haber sabido reconocer a mi soberano libertador, que tan amorosamente cuidado había tenido de mí desde la cuna y me lo había mantenido siempre. Luego, todo esto fue en el número 21. En el número 24, le va a decir otra cosa. Ya a lo mejor aquí varía un poco la manera, pero sigue siendo una conquista de su amor, ¿no? Dice Santa Margarita: una vez después de la comunión, si no me engaño, me hizo ver que él era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y consumado de todos los amantes, y que siendo su prometida hacía tantos años, de donde me venía que quisiera romper todo con él, de dónde me venía que quisiera romper todo con él para tomar a otro. Eso lo dice porque ya les conté que quería ser ella religiosa, no sabía bien en dónde, pero su familia la quería casar y entonces ella tenía dudas, ¿no? Tenía dudas. Y entonces aquí dice esto, ¿no? Que Jesús se le manifiesta, ahora en este caso no como herido, no como flagelado, no como el hecho homo, no como el crucificado, sino se le manifiesta, vamos a decir, a su afectividad como mujer, como persona, como mujer. Una mujer que está pensando en casarse, pues tal vez pueda considerar estas cosas, ¿no? Que sea bello, que sea poderoso, que sea rico, que sea perfecto, que sea bueno y que me ame. Entonces, en otras palabras, Jesús le hace ver que lo que su corazón anhela, Él se lo puede dar, se lo quiere dar y además se lo tiene prometido desde hace tantos años. ¿A qué se refiere con eso de que se lo tiene prometido? Pues cuando Santa Margarita, siendo tan pequeñita, le hizo el voto de castidad, que no sabía ni qué significaba. Ni voto, ni no sabía ni qué significaba un voto, ni qué significaba casto.
como dijo la Madre Teresa, ¿no? Ayer en la comida, que cuando hizo sus votos privados, pues no sabía lo que eran los votos privados, pero así los hizo y se sintió muy feliz. Entonces, es Jesús manifestándole un amor, otra vez, en este caso no doloroso, sino un amor, vamos a decir, de complementariedad, de plenitud, de perfección, de satisfacer sus anhelos, ¿no?, de ella, y lo mismo que hace también con nosotros, el corazón de Jesús, ¿no? Independientemente de que unos tengan una vocación a la vida consagrada o no la tengan. Aquí se cumple lo que dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. De alguna manera esto es lo que le está manifestando Jesús a Santa Margarita. Tu corazón está inquieto, pero yo soy quien le puede dar la quietud. Yo soy el que tú estás buscando. Yo soy el que quiere llevarte y darte toda la plenitud. Eso también nos pasa a nosotros. Aunque ya seamos consagrados sacerdotes o seamos conscientes de nuestro bautismo y tratemos de vivir nuestra condición como hijos de Dios, nuestra unión con Cristo, muchas veces nos pasa esto, que de pronto se nos olvida. Jesús es el que puede satisfacer nuestro corazón, que en Él descansa nuestro corazón y no descansa ni en uno mismo, ni en las criaturas, ni en los planes, ni en los proyectos, en Él. Y Jesús nos vuelve a recordar eso. Estoy pensando si decirles algo o no, porque fíjense, una vez estaba yo haciendo un exorcismo y ese demonio que estaba ahí molestando a una persona es muy hablador, ¿no? Y siempre quiere decirme muchas cosas. Y entonces, una vez me estaba diciendo un montón de cosas y entre otras quería que yo hiciera algo, ¿no? Que él quería que yo hiciera algo. Y entonces, pues ya me tenía fastidiado de que seguía con lo mismo y seguía con lo mismo y seguía con lo mismo. Y un momento que le dije: ¿qué no te das cuenta que aunque quiera no lo puedo hacer? Porque era algo que incluía cierta materia de pecado. Y entonces pues se pone teólogo, ¿no? El demonio, ¿no? ¿Cómo que no? Que la libertad, que no sé qué. Y entonces dije: mira, tú sabes de cadenas, ¿cierto? Se reía: sí. Le dije: pues así como tú pones cadenas, yo también estoy encadenado. Y la respuesta fue del demonio: las cadenas del amor. Y luego dijo: yo no sé lo que es eso. Porque yo le había dicho: tú sabes de cadenas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Ahorita voy a llevar a un punto. Porque tal vez sí supo en algún momento. No sabe ahora porque lo ha olvidado. Pero no es que el ángel nunca supo nada del amor de Dios. Claro que supo, tenía un conocimiento natural, infuso, mucho más perfecto
que el conocimiento que nosotros naturalmente podemos tener del amor de Dios. Y luego tenía un conocimiento sobrenatural a la medida que Dios le ha dado a cada ángel, también del amor de Dios, porque fue creado en gracia. Nosotros tenemos cierto conocimiento natural y luego sobrenatural del amor de Dios. Pero tal vez así como ese pobre demonio, luego se nos olvida. Vienen momentos de oscuridad y se nos olvida. Y ahí compite el amor de Dios para conquistar nuestro corazón. Compite, pelea. Aquí Jesús se comporta con Santa Margarita como un guerrero que está luchando con su amada para vencerla y conquistarla. Y una de las cosas que hace en este número 24 es recordarle, solo yo te voy a hacer pleno, solo yo te voy a hacer plena. Y luego le dice algo que es para ponernos a temblar, porque hay que tomarlo esto en el sentido de que son sus intimidades y confidencias con Santa Margarita. No vamos a hacer un dogma de esto, ¿no? Pero tiene un sentido, un valor, porque fíjense lo que le dice Jesús a Santa Margarita: entiende que si me haces este desprecio, te abandono para siempre. Pero si me eres fiel, no te dejaré jamás y venceré a todos tus enemigos. Excuso tu ignorancia, porque no me conoces todavía. Pero si me eres fiel y me sigues, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Digo, no hay que tomarlo en sentido absoluto. Jesús dijo que le iba a abandonar para siempre y te desprecio, ¿no? Pues es el lenguaje que ella entendía, ¿no? Jesús estaba haciendo vencidas con ella, ¿no? No me dejes, no me desprecies, no me abandones. Y luego viene, después de esa como advertencia, viene la comprensión del corazón de Jesús, ¿no? Excuso tu ignorancia, comprendo, no me conoces todavía no entiendes esto que yo te estoy diciendo con profundidad. Pero si me eres fiel, te enseñaré a conocerme y me manifestaré a ti. Lo que les decía ayer en la homilía de la misa. ¿Y qué le va a manifestar a ella? Pues el conocimiento interior de su amor. Como ya se lo ha ido manifestando desde que estaba chica, desde que estaba niña, pero cada vez más profundo, cada vez más hondo. Tiene ese momento central que vamos a ver, creo, al final de esta charla, en el día del apóstol San Juan, la primera manifestación del corazón de Jesús. Pero todo esto previo es parte de el mismo itinerario. Al decirme esto, infundía una calma tan grande en mi interior y mi espíritu se halló en una paz tan grande que desde aquel momento me determiné a morir antes que cambiar. Me parecía entonces que mis lazos estaban rotos, que ya no tenía nada que temer. Que aunque la vida religiosa fuera como una especie de purgatorio, me sería más dulce purificarme en ella el resto de mi vida que verme precipitada al infierno, que tantas veces yo había merecido por mis grandes pecados y resistencias. Bueno, esto es muy revelador, ¿no? Está diciendo que ella no quería ser religiosa en ese momento, está diciendo pues que le parecía tal vez que la vida religiosa era así como una especie de purgatorio. ¿Y qué significa eso? Pues un lugar de castigo, ¿no? De pena, pero no como el infierno, ¿no? Pero nuestro Señor le dio la paz. ¿Y cómo le dio la paz? Le dio la paz manifestándosele en su corazón
como quien podía darle la plenitud y quien le iba a mostrar pues los tesoros de su amor. ¿Qué tentación tenía aquí? ¿Qué lucha tenía cuando sucedió esto? Bueno, dice, ella misma lo dice, número antes, me reprendió severamente porque me vio dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía dentro de mí. Pues no pudiendo ya resistir a las persecuciones que me hacían mis parientes y a las lágrimas de una madre a la que quería tan tiernamente, diciéndome que una joven debe tomar estado a los 20 años, comencé a dar entrada a estos sentimientos. Pues Satanás me decía continuamente, pobre miserable, ¿qué piensas hacer queriendo ser religiosa? Vas a convertirte en la risa de todo el mundo, porque no perseverarás en ello. Y qué confusión, dejar un hábito de religiosa y después salir del convento, ¿dónde podrás ocultarte después? Me deshacía en lágrimas en medio de todo esto, porque tenía un horror espantoso a los hombres y no acertaba a resolverme. Pero divino Maestro, que mantenía siempre mi voto ante mis ojos, por fin tuvo piedad de mí. Entonces, esta es la lucha que ella tenía. No sé si a algunos de las religiosas que están aquí les pasó algo parecido. ¿No? Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba al seminario, una de las cosas que me daba, como dice ella, dice, comencé a tener, Satanás, dice, me decía continuamente, pobre miserable, vas a convertirte en la risa de todo el mundo porque no perseverarás en ello. Me identifico con eso porque a mí también se me venía ese pensamiento, ¿no? Y casi que ni quería decirle a nadie porque me daba temor, me daba miedo, ¿no? Y si después no perseveras y luego te sales y luego... La lucha que tenía pues en parte era eso, con su familia, con su madre, pero no estaba todavía en una firme decisión, en una seguridad para hacerse religiosa. ¿Y cómo la conquistó Jesús? Otra vez con el amor. Será religiosa a pesar de todo, era su vocación, se determinó por eso. Y luego viene un rasgo también, aunque lo trato cuando hablo de la consagración, voy a anotar porque no lo tengo anotado. De una vez lo menciono aquí. La consagración, vamos a ubicarlo de esta manera en Santa Margarita. En ese proceso gradual donde Jesús va conquistando su corazón y su alma, hay una intención muy clara de nuestro Señor para llevarla a la vida religiosa. Entonces, la respuesta que ella va dando, en principio tiene una relación con su vocación como religiosa, pero al mismo tiempo va expresando una gradual y paulatina entrega de su libertad y de su voluntad a Jesús, que se va haciendo cada vez más intensa, cada vez más intensa. Y llega al momento culmen en el que Jesús le pide su corazón. Ahora, pero cuando Jesús le pide su corazón, ella ya era religiosa. Entonces, vemos que en la vida de Santa Margarita, su proceso de vivir una consagración tiene necesariamente que pasar por su estado de vida como religiosa, pero tiene otros aspectos que se van a explicitar más tarde
y que son los aspectos típicos que nosotros reconocemos en la consagración como respuesta al amor del corazón de Jesús. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús si ella ya era consagrada? Claro que ya era consagrada. Y lo somos desde nuestro bautismo. Pero hay una particular dedicación de su persona al corazón de Jesús, porque hay una particular manifestación del amor del corazón de Jesús a su persona, en la cual se desarrolla la consagración bautismal que ella vive. No está peleado. Y lo digo porque luego no faltan los teólogos, así como el demonio, que empiezan a objetar estas cosas, ¿no? ¿Cómo consagración? ¿Por qué tantas consagraciones? ¿Y ustedes por qué hacen tantas consagraciones? Y consagración nada más hay una, que es la del bautismo. Claro que sí, pero veamos aquí es un proceso de entrega gradual del alma a Jesús, que tiene, yo voy a poner aquí tres aspectos o tres momentos o dimensiones que son relevantes para Santa Margarita. El primero es su elección de estado como religiosa. Y eso pues será parte también de nuestra vida, ¿no? San Ignacio de Loyola dirá, los ejercicios espirituales tienen como finalidad la reforma de vida y la elección de estado. Punto de partida, ¿no? Punto de partida de la vivencia de nuestra consagración bautismal, claro. Pero con una nota característica en la manera en que Jesús quiere que vivamos nuestra consagración bautismal. Y entonces a ella la eligió para la vida religiosa. Y por eso ahí tiene un punto, vamos a decir, el punto primero, ¿no? De su respuesta al amor que Jesús le va manifestando y que se basa en su vida bautismal, su experiencia bautismal. El punto segundo, lo vamos a ver, tiene que ver con su vida religiosa, pero va más allá de su vida religiosa, y es su experiencia de unión con Jesús. Su experiencia de unión con Jesús, que tiene dos momentos muy relevantes. Uno es cuando ella toma su hábito, por eso digo que tiene que ver con su vida religiosa, pero va más allá de su vida religiosa porque es la experiencia de la unión de su alma con Jesús, que no se da espontáneamente solo por profesar los votos, ¿no? Sino por todo este proceso que había vivido en el que Jesús fue purificando su alma, luchando por ella y la fue conquistando, ¿no? Entonces, aquí está. Uno es la toma de hábito, 22 de agosto de 1671, en la que ella tiene la experiencia espiritual de los desposorios, su desposorio espiritual, ¿no? Pero no está hablando solamente que se sintió desposada, vamos a decir, como en el sentido de que toda religiosa está desposada con Jesús, ¿no? Aquí está, eso es cierto, ¿no? Y de alguna manera Jesús es esposo divino de nuestras almas, podríamos pensar que está también entregado a nuestras almas desde nuestro bautismo, volvemos otra vez al mismo fundamento. Aquí está hablando de que en ese día ella entró en lo que Santa Teresa diría la sexta moral, ¿no? Y luego la experiencia del matrimonio espiritual que la va a tener el día de su profesión. Y se los voy a leer, porque aquí también vamos viendo
no sé cómo decirlo, el proceso de seducción será una palabra adecuada, que Jesús usa con ella. Y en esa seducción que le va manifestando su amor, la va conquistando y la va transformando y la va llevando al Calvario. Por eso es que después vemos a Santa Margarita que va a decir, ya no tengo más que 3 amores, amar, sufrir o morir. Bueno, esto es lo que pasó en el intermedio, ¿no? Entonces, de lo que son sus desposorios, ya está obviamente en Paris-le-Monier, iba a entrar con las Ursulinas, no entró con las Ursulinas, entró en el monasterio de la Visitación y no sabía muy bien por qué. Si ustedes leen su autobiografía, van a ver que la respuesta que da es, pues ahora sí que tan sencilla que hasta nos puede hacer reír. ¿Por qué se hizo de la Visitación? Porque al monasterio de la Visitación se les llamaba a las monjas de la Visitación las Santas Marías, porque el monasterio de la Visitación es Santa María. Y como ella estaba consagrada a la Virgen desde chiquitita, eso lo vamos a ver mañana, pues dijo, yo quiero ser de Santa María, no de Santa Úrsula. Las Ursulinas, ¿no? Y esa fue la decisión que la llevó allá, digamos, en su pensamiento. En su alma, ella cuando llegó a Paris-le-Monier, en ese momento supo que ahí es donde Jesús la quería, ¿no? Me propusieron muchos conventos sin poderme decidir por ninguno, pero apenas se nombró a Parey, mi corazón se dilató de gozo y consentí al instante. Antes dice así, cuando estaba gestionando para entrar con las Ursulinas, que su hermano ya había gestionado todo esto, su hermano fue sacerdote y era el que estaba viendo lo de su entrada al convento. Le dijo, ya gestioné tu entrada con las Ursulinas, quieren 4,000 francos, en ti está al disponer como te plazca de tus bienes, porque el asunto todavía no está concluido. Entonces le dije resueltamente, ni se concluirá nada, quiero ir a las hijas de Santa María, ¿no? Quiero ir a las hijas de Santa María, a un convento muy lejano, donde no tenga parientes ni conocidos, porque solo quiero ser religiosa por el amor de mi Dios. Quiero abandonar por completo el mundo, ocultándome en algún sitio retirado para olvidarlo y ser olvidada por él y no volverlo a ver jamás. Entonces, dice, me dirigí a la Santísima Virgen María, mi buena madre, a quien dirigí mis plegarias, muchas en su honor, porque ella quería ser hija de Santa María, así lo dice, y ella me consoló diciéndome, nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Entonces, quiso entrar a la Visitación porque era una orden consagrada a la Virgen María, y luego quiso ir a Paris-le-Monier porque estaba muy lejos. Pero hasta de esas cosas, Dios dispone a veces nuestras almas para sus designios. No sé si ya les conté el Padre Pío por qué se hizo capuchino, ¿no? Bueno, pues casi igual de irrisorio que esto. Esto lo leí hay varias biografías importantes del Padre Pío. Una de ellas, que se llama Padre Pío crucificado sin cruz, crucifixo senza croce, dice esto, que el Padre Pío, cuando estaba en, digamos, lo que sería la primaria, yo supongo, a los 11 años, terminando la primaria, entonces le comunicó a sus padres que quería ser sacerdote. Y en ese entonces en Italia y el lugar donde vivía, la diócesis donde él vivía, el proceso para ser sacerdote, que además quería ser religioso, y quería ser religioso capuchino. El proceso que se tenía que seguir era que el Padre Pío tenía que decirle eso a su párroco. Entonces fue y le dijo a su párroco, él y su familia, oye, aquí Francesquito quiere ser capuchino. Entonces el párroco tenía que, de alguna manera, padrinar a la vocación, aunque fuera para ser diocesana o que fuera para ser religiosa. El párroco era el que la presentaba, ya fuera en la comunidad religiosa o con el obispo, lo que fuera. Entonces allá fue el párroco que él tenía y fue a decir que tenía uno que quería ser capuchino.
con los padres capuchinos. Y los padres capuchinos le dijeron que no había lugar, que estaba ya lleno, porque estaban llenos de vocaciones para ese año. Y entonces llegó su párroco y le dijo a Francesco, que era su nombre, del Padre Pío, que no podía ser capuchino porque no había lugares para ese año. Que mejor se fuera con los padres blancos, que eran unos misioneros, y esos misioneros iba a ir a ser religioso y se iba a ir a África y podía ser religioso con los padres blancos. Y el Padre Pío, literal, lo que cuenta esa biografía es que hizo un berrinche. Y dijo, no, yo quiero ser capuchino, y yo quiero ser capuchino, y yo voy a ser capuchino, y si no soy capuchino no voy a hacer nada. Y dije, bueno, ¿por qué quieres ser capuchino? Y yo quiero ser capuchino, ¿pero por qué quieres ser capuchino? ¡Por la barba! Es verdad. Se hizo capuchino por la barba. Y Dios tenía eso en sus designios, ¿no? Por eso a veces uno se sorprende, bueno, ¿y tú por qué estás en esta comunidad? Bueno, Dios tiene sus designios. Él me trajo aquí, ni sabía, ni entendía, pero Él usa hasta de nuestras ignorancias, ¿no? Ok, entonces esto le sucede a Santa Margarita y llega a ser religiosa de la Visitación para Lemonía. Pues va a ser muy importante porque ahí es donde va a tener estas revelaciones que van a, pues, a tener una relevancia para toda la Iglesia universal. Apenas entré en el locutorio en París, oí interiormente sus palabras, aquí es donde te quiero. ¿Se acabó? Se acabó el discernimiento. Qué fácil se la puso, ¿verdad? Entonces entra al monasterio el 20 de junio de 1671 y luego el 22 de agosto, julio, agosto. 2 meses después de que entró al monasterio, tuvo la gracia del desposorio místico. 2 meses después. Y eso nos sorprende, pero no solo nos debe sorprender, sino hacernos pensar que todo ese proceso que había tenido previa a entrar al monasterio fue lo que ella está diciendo. Fue una locura. ¿Sí? Cuando dice, estaba en una guerra, era una lucha, y Jesús peleaba por mi amor, si realmente está contando que eso no es lo que vivió, ¿no? Estaba en una oscuridad, en una batalla tremenda, ¿no? Que bueno, uno puede parecerle, a lo mejor si la ve desde fuera, no puede comprender la intensidad, pero ella está tratando de explicarnos que fue lo más intensa posible que pudo haberlo dicho, ¿no? Como vimos en la plática anterior. Y luego dice, respecto a esa gracia, la de su desposorio espiritual, habiendo pasado mi prueba, con un deseo ardiente de verme toda de Dios, que me hizo la misericordia de aguijonearme continuamente para que llegase esta dicha, estando ya revestida con nuestro santo hábito, mi divino maestro me hizo ver que este era el momento de nuestro desposorio, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí, y yo recibía también un doble compromiso de amarle con un amor preferencial. Entonces, en el número 27, no. Ahorita estamos en el número 38. Todo esto porque estoy ya de alguna manera hablando de lo que es la consagración, ¿no? El número 25 dice Santa Margarita, antes de ser religiosa, estando pues determinada por la vida religiosa, el divino esposo de mi alma, temeroso de que me escapara aún de él, me pidió que consintiera, ya que yo era débil, en que se apoderase y hiciese dueño de mi libertad. No puse dificultad en dar el consentimiento y desde entonces se apoderó tan fuertemente de mi libertad que no he gozado más de él en todo el resto de mi vida y tanto se introdujo en mi corazón desde ese momento que comenzando a comprenderle renové mi voto. Ok.
Entonces, este número 25 es después de que tiene sus dudas de ser religiosa o no. Nuestro Señor le da la paz y le dice, no me rechaces. Y entonces ella acepta, y Jesús le dice, en ese momento que acepta, le pide, dice, mi divino esposo de mi alma, temeroso de que me escapara aún de él, me pidió que consintiera, ya que yo era débil, en que se apoderase e hiciese dueño de mi libertad. Entonces le pide, ¿qué le pide ahora? Su libertad. Le pide su corazón, le pide su libertad, le pide su corazón, le pide su libertad, le pide su voluntad, le pide sus afectos. Pues, todo el tiempo es lo que le está pidiendo, ¿no? Y luego cuando hace cuando recibe su hábito y tiene la experiencia de los desposorios místicos, ¿qué es lo que dice? Me hizo la misericordia de aguijonearme continuamente. Con un deseo ardiente de verme toda de Dios. Se va perfilando esa necesidad de totalidad de la entrega de Santa Margarita, que brota del amor. Porque el amor tiene esta nota de totalidad, pero que no se realiza de un día para otro. Estamos viendo su proceso de vida, que se realiza con toda su vida y casi una lucha de Jesús por conquistar esa totalidad. Entonces aquí dice, ya antes eran las flechas, luego eran las cadenas, luego era perforar el corazón, y luego aquí dice, me hizo la misericordia de aguijonearme, ¿no? El aguijón pues entra y sale un aguijón, ¿no? Casi ni se da uno cuenta, y entonces está diciendo eso, que llegaba a su alma golpes de gracia que le herían con un deseo ardiente de verse toda de Dios. Y entonces mi divino maestro me hizo ver que era el momento de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo dominio sobre mí. ¿Ya le había entregado la libertad? Sí, ya se la había entregado. De hecho, desde que empieza todo esto, cuando estaba ella, que si se dejaba llevar por las vanidades del mundo, que si le resistía y luego que parecía que se dejaba llevar, luego se postraba y le pedía perdón y después sentía paz, pero luego volvía a lo mismo. Ya ella dice que se sentía encadenada, es decir, que no se separaba de Jesús porque había algo que la tenía atada en su libertad. Pero aquí, después de eso viene cuando decide ser religiosa y en ese momento Jesús le pide la libertad y dice, tomó más dominio sobre mí, reinó más sobre mi alma. Y luego cuando tiene los desposorios místicos dice lo mismo. Me hizo ver que estos desposorios, es decir, esta unión con mi alma, le daba un nuevo dominio sobre mí, pero yo recibía también un doble compromiso de amarle con un amor preferencial. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Decirles que aquí se desata un problema tremendo para la pobrecita Margarita María después de sus desposorios, porque ella pues acababa de tomar sus votos, tuvo su desposorio y como bien enseña Santa Teresa, con los desposorios empiezan las oraciones de unión, entre las cuales están los éxtasis y los arrobamientos, y entonces ella ya no sabía si estaba con los pies en la tierra o en el cielo donde vivía, y entonces empieza un sufrimiento terrible porque pues ni ella ni su comunidad saben qué hacer. Hasta que de plano es muy interesante lo que pasa. Le pide su superiora que le diga a Jesús que la deje en paz. Y entonces Jesús le dijo que sí y que a partir de ese momento iba a adecuar todas sus gracias al espíritu de su orden y a su regla y a la santa obediencia, ¿no? Y digamos cambia un poco la manera en la que Jesús empieza a manifestarse a su alma. Pero es muy interesante lo que pasa porque también se vuelve, de eso vamos a hablar en otro momento, una escuela pues de orden y de obediencia.
El mismo Jesús se lo enseña, ¿no? Bueno, resumimos y terminamos, ¿no? Este proceso que es un llamado que hace el corazón de Jesús. Todavía no se ha manifestado el corazón de Jesús. Santa Margarita es una conquista gradual de su corazón, de su libertad, de sus afectos y de su amor, en el que Jesús, vamos a decirlo así, utiliza como armas mostrarle el amor sufriente que Él ha tenido en la cruz y mostrarle a Santa Margarita cómo es en Él en quien puede encontrar la dicha y el descanso su corazón, pidiéndole siempre una respuesta cada vez más perfecta de su amor y una entrega cada vez más profunda de su persona, en el que ella va siguiendo su vida religiosa, pero que va a tener este tercer momento, que les dije que eran tres, o tercera etapa en la vivencia de su consagración, que es la consagración al corazón de Jesús. Cuando termine el retiro van a entender muy bien que la consagración al corazón de Jesús es una cosa tremenda. Le pasó a Santa Margarita todo esto después de su matrimonio espiritual, la consagración al corazón de Jesús, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de pedir la gracia en este retiro de poder vivir, ¿no? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.